Muy bien, ¿cómo están? Vamos en esta ocasión a chequear pues la semana 4 del proyecto 1 para la Sierra y Amazonía de pues la básica superior, cuyo tema pues central es proponer soluciones que puedan resolver conflictos en mi entorno. Entonces vamos a chequear entonces la ficha pedagógica que nos envía pues el ministerio. La tenemos pues en esta parte de la ficha que nos envía el ministerio. Recuerden que esta ficha es mensualizada. Hemos analizado anteriormente pues las semanas 1, 2 y 3 y en esta ocasión nos compete pues chequear las actividades de la semana 4. Recuerden, para la básica superior de pues la Sierra y Amazonía. Entonces en esta parte pues justamente las actividades, miren, de la semana 4. ¿Sí? Y aquí pues en esta semana vamos a analizar las materias de lengua y literatura. Bueno, aquí consta matemática, pero sin embargo, pues ustedes al revisar la ficha se van a dar cuenta de que no hay ningún tema de matemática. Estudios sociales, educación cultural y artística, educación física e inglés tenemos para esta semana. El tema pues central es proponer soluciones que puedan resolver conflictos en mi entorno. La actividad 1 dice textos literarios y no literarios, lenguaje positivo. Y aquí nos dan pues una actividad para realizar. Miren, aquí dice lo siguiente, miren. Dice, lee con atención el siguiente párrafo y reescríbelo, pero utilizando un lenguaje positivo y propositivo. ¿Sí? Bueno, aquí nos informan pues algo más acerca del lenguaje positivo. Que recuerden que ustedes leer esta parte de acá. No recuerden que aquí nos centramos en las actividades. Bien, entonces en esta parte nos decían, o nos hablan acerca pues de textos literarios y no literarios. El lenguaje pues positivo, y nos piden ahora que se lee con atención el siguiente párrafo, ¿sí? Es decir, este párrafo que está en la parte de acá, y reescríbelo, pero utilizando un lenguaje positivo y propositivo. Bueno, si aquí leemos este párrafo, vemos que se encuentra con es un párrafo negativo, ¿no? Un lenguaje negativo, miren. Pues dice lo siguiente, miren, dice, contra los jóvenes en general de nuestro tiempo, por su actitud llorona y cobarde, su falta de imaginación y generosidad, su pasividad en las propuestas del futuro, su ovejuna conversión en masas consumistas, disciplinadas y acríticas. Bueno, aquí nos dan pues la fuente de este párrafo, ¿sí? Entonces nos piden leer este párrafo y acá reescribirlo, ¿sí? Es decir, volverlo a escribir, pero pues usando ahora un lenguaje positivo, ¿sí? Yo en este caso pues he colocado este ejemplo. Dice aquí a favor de los jóvenes en general de nuestro tiempo, por su buena actitud, su imaginación y generosidad únicas, su participación pertinente en las propuestas del futuro, su adhesión a masas que expresan su punto de vista con asertividad y conscientes de la situación ambiental del planeta. Sí, he colocado pues este párrafo, lo he reescrito, pero pues usando, como dice aquí, un lenguaje positivo y propositivo. Entonces, pues ustedes pueden pues leerlo y colocar pues su propio párrafo positivo en función de este párrafo que les da como ejemplo en la ficha. Luego, si acá pues vemos en la ficha, nos habla ahora acerca de los textos literarios y no literarios. Miren aquí. Entonces aquí nos hablan acerca pues de las diferencias. Miren, dice entre un texto literario y no literario. Dice que son bastante claras las diferencias, ¿verdad? Dice que un texto no literario solo busca informar. Miren, como una noticia, dar instrucciones, como por ejemplo dice una receta de cocina o el manual de algún objeto, ¿sí? Tal vez el periódico que compramos, ¿sí? Pero dice que el texto literario, dice, a pesar de que puede tener la intención de enseñar, siempre presenta un lenguaje especial que le brinda belleza al texto. Miren, como un cuento, una fábula, entre otros más. Nos piden ahora hacer esta actividad que está acá. Nos piden pues aquí escribir un texto no literario con lenguaje positivo y un texto literario con lenguaje negativo. Miren, nos piden pues hacer esta parte en esta actividad 1, que la tenemos pues en esta parte. Miren, si en esta parte vamos a primero a escribir este texto no literario con lenguaje positivo. Miren, recuerden, no literario con lenguaje positivo. Yo he colocado pues el siguiente texto que lo he sacado de una noticia publicada en el diario El Universo. Ya que es una noticia, pues entra pues en este plano de información únicamente, ¿no? Entonces es no literario. Y aquí pues si citamos pues esta noticia que está aquí, que la he puesto, miren, tiene lenguaje positivo, ¿no? Puesto que habla acerca de que los empresarios pues dan una buena noticia en función del COVID-19, de la pandemia que estamos viviendo, miren. Entonces es un texto que tiene un lenguaje positivo, pero pues obviamente es no literario, puesto que únicamente tiene la intención de informar. Si es una noticia sacada pues de un diario de aquí de nuestro país, ¿sí? Luego nos piden hacer un texto ahora que sea literario, ¿sí? Pero pues con lenguaje negativo. Y en este caso pues he sacado un fragmento de la novela La Metamorfosis, ¿sí?
Esta novela pues trata la historia de una persona que se convierte en insecto, ¿verdad? Entonces yo he sacado un fragmento de esa novela que está aquí, donde pues si ustedes pues lo leen detenidamente, ustedes pueden pausar el video y leerlo detenidamente, pues o contiene pues justamente un texto pues de negativo, ¿no? Con lenguaje negativo, ¿no? Puesto que habla pues de la tragedia que sufrió esta persona al convertirse pues en un insecto, ¿sí? Entonces es un texto y obviamente pues es literario, puesto que está sacado de una novela. Recuerden que una condición de que un texto sea literario es que pues tiene un lenguaje especial, pues que le da belleza al texto, ¿verdad? Entonces en este caso he citado este fragmento. Bien, esto pues en cuanto a esta actividad 1. Vamos a pasar a la actividad 2, cuyo título es Impacto de las actividades humanas en los ecosistemas. Nos dan aquí como introducción unos textos que dice pues destrucción y fragmentación de los hábitats, la contaminación del ambiente y la sobreexplotación, que les invito a que los lean. Sí, pues en base a ello viene la siguiente actividad, que nos piden responder las siguientes preguntas. Sí, pues nos piden en esta parte responder estas preguntas. Luego pues citar unas nuevas ideas, ¿sí? Con relación pues a este texto que hemos leído. Y además hacer una creación en una hoja de cuaderno. Nos piden hacer eso en esta parte pues de esta actividad 2. Vamos a revisarlas. Es decir, a dar una sugerencia pues para esta actividad 2, que era pues impacto de las actividades humanas en los ecosistemas. Nos pedían primero pues a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿piensas que el humano podría mejorar su relación de consumo con los recursos naturales de manera que sea proporcional para todos los seres vivos que lo habitan? ¿Cómo lo harías? Bueno, yo en base pues a lo que he leído en ese texto que nos dan en la ficha, he puesto la siguiente pues posible respuesta, ¿no? Dice, si existe una verdadera conciencia de que en un ecosistema el equilibrio entre sus elementos es fundamental, el ser humano sí podría mejorar su relación de consumo. ¿Pero cómo hacerlo? Tal vez buscando nuevas alternativas para que los recursos que consumen vayan en relación con los que produce, y además que los mecanismos de producción sean amigables con los demás seres vivos de su hábitat. Bien, entonces en este caso la idea central que yo trato de decir aquí es que el ser humano sí puede realmente pues tener una mejor relación de consumo con todos los seres vivos que habitan en el entorno. Claro, si tenemos pues una verdadera conciencia, ¿no? De que pues todos estamos en el ecosistema y todos necesitamos de todos, ¿sí? Y además que es importante que nosotros pues consumamos, mejor dicho, no consumamos más de lo que producimos, ¿sí? Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Porque si consumimos más de lo que producimos, en un momento pues va a llegar o se van a agotar los recursos. Miren, entonces eso es muy importante tener en cuenta pues este aspecto. Bien, es una posible respuesta. Recuerden, ustedes pueden responderlo de acuerdo pues a lo que ustedes entendieron de ese texto y pues a su propio criterio. Luego nos pedían ahora, dice, ¿qué nuevas ideas te planteas con relación al impacto que genera el hombre? Yo he puesto aquí que el ser humano, para su desarrollo, ha ido modificando su entorno sin tomar en cuenta a los seres vivos. Miren. Además, el hombre ha adquirido una posición consumista, dejando de lado la producción. Miren. Además, dice que la humanidad no ha generado una verdadera conciencia ambiental, pues a pesar de que la información sobre el cuidado del medio ambiente y la naturaleza se ha globalizado, lamentablemente las acciones para hacerlo no lo han hecho. Miren. Luego la siguiente parte de esta actividad 2 nos dice, crea en una hoja de cuaderno o reusada acciones sencillas que les recuerden a tu familia reducir el impacto antrópico que generamos, como no botar basura en las calles o en los ríos, sembrar especies nativas en espacios del hogar, darle un nuevo uso a los envases de productos que se han acabado, entre otras. Entonces en este caso nos piden hacer en una hoja, no, crear en una hoja, miren, acciones sencillas. ¿Sí? En este caso voy a plantear pues una imagen de la Tierra, voy a hacerlo yo con imágenes. Ustedes si desean pueden hacerlo pues con texto, no escribiendo aquí las acciones sencillas. Sí, yo en este caso lo voy a hacer mediante imágenes. Voy a colocar también un poco de texto. Entonces voy a hacer aquí otra imagen que nos hace ver pues cómo podemos usar los envases, ¿no? De gaseosas, por ejemplo. Miren, podemos usarlos pues como macetas. Tengo aquí pues un pequeño texto acerca pues de apagar la luz, ¿sí? Además tenemos aquí ahorrar el agua. Aquí está otra imagen acerca pues que nos invita a recoger la basura, miren. También tenemos aquí algo acerca de sembrar pues plantas en nuestros hogares, hacer huertos. Y aquí pues daré un nuevo uso pues a los
envases que usamos. Miren, entonces yo he hecho pues esta hojita con las acciones, como les digo, yo usando pues imágenes. Si ustedes pueden hacerlo con texto o también pues texto o imagen. Bien, esto pues en cuanto a esta actividad 2, vamos a revisar la ficha. Vamos pues a revisar esta actividad 3, que dice pues desarrollo del capitalismo y el avance del imperialismo. Miren. Entonces aquí nos pide decir, miren, lee el texto sobre los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. Dice en la página 60 del libro integrado de estudios sociales de 10º año de educación general básica superior del Ministerio de Educación. Entonces vamos a analizar pues esa página 60, dice, ¿verdad? Y luego pues está en esta parte. Bien, el libro, recuerden, es el texto integrado, ¿no? Si ustedes no tienen este texto, pues yo les dejo en la descripción del video, les dejo un link para que pues puedan descargar este texto, si puedan pues analizarlo, que estamos en la página 60 y dice pues los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. Miren, nos piden leer esta página 60, ya que en base a esta lectura de esta página vamos pues a hacer las siguientes actividades, miren, ¿sí? Que están pues justamente en esta parte. Miren. Nos piden pues hacer estas actividades en base pues a la lectura de esa página 60 del texto y vamos pues a realizarlas. Dice con base en el texto anterior, ¿no? Es decir, en la página 60 del texto de sociales, realiza la siguiente actividad. Dice generar la lista de ideas sobre el tema. Cuando yo voy a leer ese texto, esa página del texto, pues voy a sacar algunas ideas. Por ejemplo, decía los conflictos armados entre federalistas y centralistas, ¿no? Además, primero pues se pensó aplicar los modelos políticos provenientes de Norteamérica y Europa. Además, dice que el caudillismo se caracteriza por la presencia de líderes fuertes, miembros de la élite social. Además decía que la base del poder político del caudillismo está en el clientelismo. Otra idea sería que los conflictos internos y externos hicieron muchas veces pensar que algunos estados no sobrevivirían. Y se hizo pues evidente así la debilidad del Estado nacional y la ley ante el poder de las armas y de los intereses regionales. Mira, yo puedo sacar pues estas 6 ideas sobre este tema pues que está en ese texto. Bien. Luego, pues en base a estas ideas, nos piden lo siguiente, dice aquí, relacionar, dice, relaciona con una línea o colores las ideas que tengan en común y explica por qué. Bueno, en este caso, pues yo he podido relacionar esta primera idea, que son conflictos armados entre federalistas y centralistas, con pues que se hizo evidente así la debilidad del Estado Nacional y la ley ante el poder de las armas y de los intereses regionales. Bueno, en este caso, al leer el texto, pues me decían pues que habían intereses comunes, ¿no?, entre federalistas y centralistas, y eran tan marcadas esas diferencias que incluso llegaron pues a conflictos armados. Bien, entonces estas dos pues se relacionan, estas dos ideas, ¿verdad? Luego esta idea que dice pues que primero se pensó aplicar los modelos políticos provenientes de Norteamérica y Europa. Esta se puede relacionar con esta idea de acá. Dice que los conflictos internos y externos hicieron muchas veces pensar que algunos estados no sobrevivirían. ¿Por qué se relacionan estas dos? Puesto que una de las razones por las que no se pudieron aplicar estos modelos políticos norteamericanos o europeos es justamente por los conflictos internos que hubieron en los países. Miren, sí, por esa razón pues no se pudieron aplicar estos modelos políticos. ¿Bien? Y aquí pues el caudillismo, que se caracteriza por la presencia de líderes fuertes y miembros de la élite social, obviamente pues se relaciona con esta idea de acá, que dice pues que la base del poder del caudillismo era pues el clientelismo. Miren, sí, entonces las dos ideas tienen mucha relación, ¿verdad? Entonces nos piden, recuerden, relacionar con colores, ¿no?, o con líneas puede ser. Entonces en este caso yo he usado pues los colores para relacionar las ideas que tienen en común, y también pues hemos dado una explicación del por qué se relacionan estas ideas. Luego nos pide, dice, desarrollar haz un mapa mental con conceptos, dibujos y conectores sobre el tema. Entonces recuerden que el tema central era pues los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. Entonces en este caso yo he hecho pues este mapa mental pues, sencillo, pues usando lo que nos piden, ¿no? Dibujos, imágenes de aquí pues texto, ¿sí? Y he explicado pues un poco un resumen de lo que está en esa página 60 del texto. Miren, si ustedes pueden hacer su propio mapa mental, además pues aquí más ramas, algo más conectores, más gráficos incluso, ¿sí?
Yo he dado pues este pequeño ejemplo como para que ustedes pues se guíen y puedan hacer pues su propio mapa mental. Bien. Luego nos piden en esta parte responder algunas preguntas. Y la primera pregunta dice: ¿cuál es el valor de la independencia y libertad para las naciones en la actualidad? Bueno, en este caso yo puedo responder de esta forma. Miren, dice: al ser un logro que resultó de la lucha no solo de los criollos, sino también de mestizos, indígenas y aún esclavos negros, se introdujo en las personas el concepto de lucha social que hasta la actualidad se sigue manejando como mecanismo de protesta. Entonces es común ver que hoy en día, si algún sector del país no está de acuerdo o no está conforme con alguna decisión, bueno, ¿qué es lo que hacen? Bueno, tienen su forma de protestar y luchar por lo que creen que está mal, ¿verdad? Por lo tanto, pues es algo que viene pues desde la independencia, ¿verdad? De esa forma pues de protestar, ¿no? Bien. Luego dice aquí: a raíz de la independencia de las naciones, las condiciones mejoraron significativamente para las personas, a pesar de que ciertos sectores siguen siendo oprimidos. De manera general existen mayores beneficios en cuanto al acceso a la educación, a la salud, etc. Pues otro valor, ¿no?, de la independencia y libertad, ¿no? Puesto que, bueno, como dicen, a pesar de que algunos sectores siguen todavía siendo oprimidos, pues existe de manera general un mayor apoyo, ¿no? Un mayor pues acceso tanto a la educación como a la salud y algunos otros pues servicios, ¿verdad? Luego nos dicen aquí, dice: ¿cómo influyó el desarrollo del capitalismo en las sociedades latinoamericanas en la actualidad? Y puedo colocar lo siguiente: dice: ha fomentado un crecimiento económico incesante bajo la primacía del poder corporativo. Influyó en la conformación de organizaciones globales controladas por las empresas y que gobiernan a favor de las corporaciones. Bueno, vemos que el capitalismo pues realmente favorece más a los intereses corporativos, ¿verdad? Más a las empresas, a las grandes empresas. Dice: además pretende mercantilizar todo ámbito de la vida, de manera especial los bienes naturales, los servicios básicos, lo digital y los servicios de orden público. Dice luego: al ser un sistema individualista que se caracteriza por generar amplios ingresos a aquel individuo que logra sobresalir y producir como ninguno. Esto da paso a la lucha de clases, pues se ha dividido a la sociedad en ricos y pobres, empresarios y trabajadores. Es algo que ha influido, ¿no?, el capitalismo pues en algo pues actual, ¿no?, como son las clases sociales. Miren, ustedes pueden responder a estas preguntas pues con su propio criterio, tal vez pedir ayuda a papá, mamá, algún familiar que viva con ustedes, y para que ustedes puedan pues realizarlas y responderlas pues de acuerdo a su propia circunstancia, ¿verdad? Esto pues en cuanto a esta actividad. Vamos a revisar la siguiente actividad, que está pues más abajo, y es justamente la actividad 4. Dice: ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. Bien, esta pues actividad, recuerden que viene pues de las semanas anteriores, ¿verdad? Puesto que en este caso dice: ha llegado la hora de compartir a nuestros familiares y nuestros conocimientos adquiridos en este proyecto y presentar nuestro museo. Recuerden que nos habían pedido pues en las semanas anteriores elegir pues un patrimonio que nosotros queramos pues exponer en nuestro museo en casa. Sí, la semana anterior habíamos hecho algunas actividades en base pues a esto, ¿no?, de hacer nuestro museo, y en este caso nos compete ya exponerlo en casa. Si nos dan pues algunos pasos que nos vamos a seguir en esta parte, ¿sí?, para hacer esa exposición en nuestro museo. Bien, y en esta pues actividad 4 nos piden lo siguiente. Dice: mira, invita a tu familia a observar y escuchar el trabajo que realizaste. Recuerden que habíamos hecho nosotros la semana anterior un esquema de cómo va a ser pues nuestro museo. En este caso, yo en mi caso había hecho pues que el museo va a estar en la sala y pues termina pues en el cuarto, ¿verdad? Sí, entonces en este caso pondremos aquí en la sala, ¿sí? Dice además que invitemos a nuestra familia, ¿no? Entonces pueden, dependiendo del lugar en donde ustedes vayan a hacer su museo a exponer, pues pueden invitar pues a su familia. Recuerden que tenían que ponerle pues un nombre a ese museo, ¿verdad? Yo en este caso le había puesto pues Museo Casa de Fabris, y hemos invitado pues a papá, a nuestro hermano, puede ser, y a mamá de pronto en él, para que pues observen nuestra exposición. Recuerden que yo además iba a exponer algo acerca pues de el patrimonio cultural de Quito, ¿no? Los templos, las iglesias, ¿no?, que están en Quito, iba a exponer. Entonces podemos colocar justamente en esta parte las pinturas,
O además recuerden que también nos proponían hacer pues de pronto maquetas, ¿sí? Trabajar con maquetas o incluso pues a alguna tipo de patrimonio natural, ¿no? En este caso es una tortuga hecha de cartón, miren. Entonces realmente esto va en función de lo que ustedes vayan a exponer en su museo, de lo que ustedes hayan elegido pues para exponer. Entonces que ustedes van a exponer pues a su familia todo lo que ustedes pues han elaborado, ¿no? Luego nos pide aquí, dice, realiza preguntas a tu familia, tales como ¿qué les pareció tu exposición? ¿Cómo se sintieron al ver su patrimonio familiar plasmado en un museo? Y se registra las respuestas en tu cuaderno. Entonces aquí ustedes una vez que terminen pues su exposición van a hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les pareció su exposición? Bueno, pues a lo mejor pues ustedes pueden obtener ahí respuestas de que les pareció muy interesante, tal vez que no conocían tal cosa que ustedes les pusieron. Miren, de pronto cómo se sintieron al ver su patrimonio familiar plasmado en un museo. De pronto puede ser que se sintieron felices, tal vez orgullosos, tal vez asombrados de pronto. Miren, son varias posibles respuestas que ustedes pueden tener, ¿no? Además ustedes pueden incluir más preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aspecto les gustó más del museo? O de pronto en este caso sería ¿qué pintura les gustó más? ¿O qué maqueta les gustó más? O tal vez pueden preguntar a ustedes con qué materiales creen que está elaborada tal o cual maqueta. Y así pues ustedes pueden hacer pues más preguntas. Recuerden que aquí nos dice, miren, realiza preguntas a tu familia tales como, es una sugerencia estas dos preguntas que están aquí. Ustedes pueden aumentar más preguntas, ¿sí? Y hacerle pues a su familia y, como dice aquí, registrar las respuestas en su cuaderno, ¿sí? Además piden aquí, dice, si es posible toma fotografías o graba tu exposición. Entonces en este caso ustedes podrían decirle de pronto a su hermano, a su papá o a mamá que pues les ayude haciendo la grabación o tomando fotos de su exposición y de su museo, miren, ¿sí? Para que te quede pues registrado eso, ¿no? Y a lo mejor también incluyan en su portafolio. Esto pues en cuanto a esta actividad 4. Vamos a pasar a la actividad 5. Y esta actividad pues titula justamente movimientos artísticos expresivos, dice, miren. Y aquí lo que nos piden hacer pues justamente, o titula mejor dicho, dice, soy el director de una gran obra. Entonces aquí nos piden pues crear una obra, ¿sí? Esa la puedes representar como un mimo o la puedes dirigir como una actuación dramática, dice. Te presente que tu obra debe expresar sentimientos como alegría, tristeza, dolor, susto, impresión. Y además nos piden seguir estas indicaciones que están en la parte de aquí. Nos dan pues 5 pasos que vamos a seguir para pues hacer esta obra que nos plantea en esta actividad 5. Que decía pues movimientos artísticos expresivos. Y en la parte 1 dice, escribe una historia que represente al medio ambiente. Puedes usar la información del lenguaje y de ciencias naturales. Entonces en este caso yo he puesto un ejemplo de una historia, ¿no? Mire, dice, el planeta se asemeja a una granja en donde viven varios seres. Mario es el humano quien se encarga de distribuir los recursos o alimentos a todos, pues la tierra misma se encarga de proveerlos. Mario cosecha 10 quintales de alimento a la semana. 2 de ellos utiliza en los animales y los 8 restantes vende en el pueblo. Mire, es la parte pues de la introducción de esta historia. Dice luego, Teresa, la madre de Mario, le sugirió que sembrara más alimento. Los animales empezaban a aumentar y podría no alcanzar el alimento. Sin embargo, Mario no tomó en cuenta esa observación y siguió con su vida normal. Luego de varios días aconteció que debía alimentar a sus animales. Sin embargo, al entrar al granero, notó que ya no le quedaba alimento, por lo que con tristeza tuvo que deshacerse de varios de ellos. Bien, es la historia pues que yo he puesto, que la relacionó, ¿no?, al planeta con una granja, ¿no? Y ya Mario pues sería el ser humano, que se encarga pues de distribuir los recursos y alimentos a todos. Miren. Entonces luego en la parte 2 dice, expresa cómo se siente en cada ser que habita en el planeta. Y en este caso pues asumimos que es en la historia. Dice, se sienten contentos pues reciben su alimento y cuidados. Miren. Dice, luego cuando se agotaron los recursos y tuvieron que marcharse, varios de ellos se sintieron tristes. Miren. Luego Mario se sintió culpable, pues pudo evitar que sus animales se marcharan. Sin embargo, pues aprendió una buena lección. Teresa, la madre de Mario, lo consoló y le dio fuerzas para seguir cuidando su granja. Son varios pues sentimientos que yo he podido notar en los actores de esta historia que yo he planteado. Miren. Luego, en la parte 3 dice, deja que fluya tu imaginación.
al final de la historia deja un mensaje de reflexión sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces en este caso el mensaje que yo he puesto en esta historia es lo siguiente. Dice, al igual que Mario, debemos hacer conciencia y proteger el medio ambiente. Pensar en todos los seres que habitan en nuestro planeta y, lo más importante, debemos producir más recursos de los que consumimos. Bien, ese es pues el mensaje, ¿no? Producir más de lo que consumes. Bien. Luego, en la parte 4 dice, puedes representarlo vistiéndote de mimo, actuando o relatando y dirigiendo a los actores de tu historia. Entonces nos piden pues una opción sería pues hacerlo como mimo, tal vez representar e ir contando pues la historia. Miren, dice que puedes arreglar un espacio simulando un escenario teatral donde se pueda presentar tu obra a la familia. ¿Qué les parece si usamos el mismo escenario del museo? Es decir, pues la sala, ¿verdad? Entonces ahí estaría pues papá, su hermano, mamá, y ustedes pues en esta parte presentando justamente su obra de teatro. Miren, ¿sí? Esto pues en cuanto a esta actividad, ¿no? Y aquí pues seguimos revisando la ficha. Y aquí notemos que está pues la actividad 6, que justamente es una actividad de inglés, ¿no? Que la vamos a subir en otro video pues al canal. Pues, ustedes pueden estar pues pendientes de ese video. Bien, y así pues notemos que ya hemos realizado pues hemos culminado este tutorial, ¿no? De esta semana 4 y de todo este proyecto 1, ¿sí? Y aquí pues ya tenemos los compromisos. Tienen pues la autoevaluación. Estos ya son preguntas personales, ¿no? En función de lo que ustedes han hecho a lo largo de esta semana y de este mes sería, ¿no? Y ustedes pues pueden aquí responder de acuerdo a lo que ustedes vivieron. Mira, por ejemplo, miren, aquí dice una pregunta de la autoevaluación, dice, ¿salió como esperabas? De pronto a lo mejor ustedes quisieron hacer algo más en el museo. Miren, ustedes se pueden colocar aquí, tal vez salió como esperabas, pueden poner no, puesto que yo tenía pensado o quise presentar más material en el museo, o quise hacer maquetas, o tal vez bueno, ustedes quise hacer pinturas, etcétera, ¿no? Eso depende pues de su trabajo, de cómo lo fueron haciendo. Miren, dice aquí, ¿qué crees que has aprendido? Bueno, realmente a lo largo pues, de este mes hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Miren, a lo mejor cuán importante es mantener el equilibrio en un ecosistema, pensar en que no estamos solos, sino que vivimos con más seres vivos en el planeta. Sí, tal vez de pronto esa reflexión de la obra de teatro. Miren, son muchas cosas que ustedes pueden colocar aquí de que han aprendido, ¿no? Entonces eso, recuerden, pues son preguntas personales, ¿no? Son preguntas pues suyas. Asimismo aquí en el diario nos presentan pues también varias preguntas. Miren que ustedes pueden responderlas. Si por ejemplo una de ellas dice, ¿descubriste maneras de utilizar tus capacidades para generar soluciones a los problemas? Bueno, tal vez ustedes se encontraron en este mes de pronto de que no tuvieron algún material, ¿no? Para hacer de pronto una maqueta para el museo, o tal vez algún dibujo, etcétera. Entonces en este caso pues ustedes pueden colocar aquí su experiencia, ¿no? Tal vez ustedes usaron pues algún material adicional o un material pues auxiliar, ¿no? Que les ayudó pues a realizar esa actividad. Entonces eso, en esto pues se refiere a estas preguntas de aquí, a colocar pues cómo ustedes fueron haciendo su proyecto, ¿no? Muy bien, así pues se finaliza este tutorial de la básica superior. Muy bien, espero pues que haya sido útil este video tutorial. Gracias por visitar el canal y les espero pues el próximo tutorial.